feriado para que cada uno celebre, digamos, un triunfo argentino que en realidad no fue triunfo, fue una derrota, pero fue una victoria al final. Nos chorearon el partido. ¿Pero por qué? ¿Por qué decís eso? No, es la típica reflexión que tenemos los argentinos cuando perdemos, nos chorearon. Pero yo te puedo garantizar otra cosa, jornada de reflexión, jornada en donde soberanía nacional, el 95% de la gente no sabía por qué era el feriado. El 95% de la gente no le interesa el feriado, no le interesa lo que se conmemora en el feriado. Y esto yo lo puedo hablar con criterio porque hago una especie de medición particular en un comercio que tengo. Lo que la gente se pone contento es que le toca un día más que no labura, que se puede rajar y nada más. Después, los distintos feriados, salvo, hay gente que no sabía el 9 de julio, viejo, ¿cómo puede ser? Y esto no fue colegio, no fue claro, bueno, ya ese es un caso medio extremo. No, pero es cierto, existe. El de la soberanía nacional, no el 95, yo creo el 100% de la gente le pregunta qué es la soberanía nacional, no saben. Bueno, por eso nuestro pequeño aporte quizás parece de ese 100% el 1, el 5, el 10, el 25% de esa gente que nos esté escuchando. Lo que le queremos decir es que, acá con el señor Juan Benítez, que no me va a dejar mentir en los datos que voy a tirar, pero también para refrescar un poco y para ver qué actualidad tiene este debate, este hecho histórico, porque la historia, si bien no es la misma, pero es parecida en muchos aspectos. Basta con agarrar un libro de historia que llegue hasta nuestros días para ver que no son todas novedades, sino que hay cosas que por ahí se pueden tejer lazos con el presente. Pero bueno, ya yendo al acontecimiento histórico del 20 de noviembre de 1845, 167 años. 167 años exactamente se cumplen el día de hoy. 11 buques de guerra franceses e ingleses avanzaron por el río Paraná y a la altura de la Vuelta de Obligado forzaron las defensas con las que Rosas había intentado salvaguardar la soberanía sobre los ríos interiores. La misión dice que los buques avanzaron después de la confrontación de la batalla de Obligado, pero que la misión fue un fracaso comercial, así que no ha sido que nos han choreado tanto el partido, sino que fue una de esas derrotas con sabor a victoria. Claro, porque vos imaginate que la gran estrategia de la Confederación, digamos, en ese momento de la Confederación, fue atar de punta a punta, digamos, desde la Argentina hasta Uruguay, barcos con cadenas. Digamos, esa fue una estrategia de defensa muy importante, más allá de que los ingleses y franceses, los anglo-franceses, pudieran más adelante romper esa defensa, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de un buque de guerra a 22, ¿sí? Ya una diferencia enorme, y estamos hablando de casi 40 cañones a 420 cañones. Claro. Imagínate la gran diferencia que hay, ¿no? Más allá que nosotros duplicábamos en número a los soldados anglo-franceses. No, y que además también la otra cuestión es que históricamente Inglaterra y Francia fueron enemigos, se pelearon a muerte por un montón de tiempo, pero en este caso acá, por ejemplo, han venido juntos a invadir por esta cuestión de que lo que hablábamos detrás del micrófono, que bueno, vos, Américo, sabrás explicar un poco mejor de cuáles eran los intereses reales de esta misión, porque si era una misión comercial que lo que buscaba era abrir nuevos mercados, eliminar posibles competidores a los productos de estos países, es medio inexplicable, o hay algo detrás por lo cual han traído buques de guerra y no buques de comercio. Pero bueno, esto no figura en muchos libros de historia, creo que muy poquitos los que hacen verdadera investigación y análisis. La verdadera finalidad que traía era destruir el polo industrial que se había creado en Asunción del Paraguay, porque en ese momento, 1845, Paraguay era el país más floreciente de Sudamérica y en donde se construían barcos, en donde había empresas textiles. Sobre todo la capital, Asunción. Sobre todo la capital. Y esto, si bien no lo pudieron lograr en 1845, en 1862, con la guerra de la Triple Alianza, financiada por Inglaterra, ¿no?, los ejércitos de Brasil, Uruguay y Argentina diezmaron ese polo económico e industrial que se había creado en Paraguay y diezmaron a la población. Siempre existe un motivo económico, y recién reflexionando sobre las cifras que daba Juan sobre 800 cañones, a ver, no tomé en cuenta, pero la desproporción era tan enorme. Lo que sí, la carne en el asador la pusimos nosotros, porque ellos tenían 800 soldados y nosotros teníamos 2000, y los muertos los pusimos nosotros. Siempre nos ocurre lo mismo.
¿Por qué teníamos tan pocos cañones? ¿Por qué teníamos tan pocos barcos? Porque nos ocupábamos de otra cosa. Rosas estaba en otra cosa también. Pero no, y además también había otros diferentes caciques en cada una de las provincias, caciques sobre todo Corrientes, ¿no? Como digamos, Corrientes claro. Estaba de Ríos con Urquiza. Digamos, estaba en contra del modelo de Rosas. En ese momento Urquiza era un general del ejército de Rosas, el general más brillante que tenía Rosas. Mentira, era Lucio Mansilla padre. Lucio Mansilla se ocupaba de la defensa. La columna, el ejército número 1, que habían 2 ejércitos que tenía Rosas, el ejército número 1 lo comandaba el general Urquiza, hasta que se vendió con los brasileños, ¿no? Pero bueno, también por eso, yendo también a los datos concretos que aquí nos brindan los manuales de historia, dice que en lo inmediato los resultados de Obligado, de la batalla de la Vuelta a Obligado, fueron la derrota militar de la Confederación, es decir, lo que hoy es la Argentina, el fortalecimiento de Rosas como jefe de Estado y el fracaso económico de la misión. Dice que también en lo inmediato la reafirmación de los derechos de navegación del Paraná para la Confederación, que fue una derrota para Rosas eso, el derrumbe del proyecto político-económico del caudillo porteño y el avance hacia un proceso de orden institucional que terminó en la Constitución del 53. Es decir, fue una victoria en lo inmediato para Rosas, pero en el mediano plazo se había ganado enemigos lo suficientemente poderosos como para financiar hasta una batalla de caseros, que fue la primera y única vez en que un ejército extranjero desfiló por las calles de Buenos Aires, que fueron los ejércitos brasileños de la mano de Urquiza también. Ejércitos brasileños financiados por Inglaterra. Ahora, a mí me sigue llamando todo esto muchísimo la atención. ¿Dónde murió Rosas? En Southampton. ¿Dónde queda eso? En Inglaterra. No, viste, son esas cosas que no puedo llegar a entender. Claro, así que bueno, por eso, y estableciendo quizás un paralelismo también, o pasando en limpio un poquito el acontecimiento, bueno, también quizás para el próximo bloque, así le damos tiempo también a nuestro invitado que se sume al debate. Lo que aquí pasó, la importancia de la batalla de Obligados, es una batalla por la soberanía nacional desde el punto de vista en donde los intereses económicos, los intereses sociales de la patria se vieron amenazados por las injerencias extranjeras. Bueno, la idea no es discutir procedencia, cómo es que Rosas se había financiado, quiénes eran los aliados hasta ese momento de Rosas, como decías vos, Américo, a dónde fue a morir Rosas también en el momento de su éxodo. Y bueno, la cuestión es que para pasarlo por el presente también hay datos, hay momentos históricos en donde efectivamente el adoctrinamiento por ahí de los cerebros. Bueno, si seguimos, digamos, ¿dónde murió San Martín también? Tenemos un montón de contradicciones, vamos a llamarla de esta forma. De inexplicables sucesos. Sí, no, porque sin palabras, porque la verdad que es algo, digamos, que tiene mucha trascendencia, ¿no? Fíjate que hoy seguimos hablando de esto. Claro, totalmente. Y aparte también, qué tan presente es la injerencia de los de afuera, de los extranjeros, de aquellos que vienen a destruir no solamente la autonomía de la región, porque acá también a lo que se atacó básicamente fue a un proyecto de continente, un proyecto de nuevo mundo, si quieren, que era lo que era el Cono Sur o el Sudamérica hoy en día. Bienvenida Eva Fiti aquí a la mesa redonda. ¿Cómo andás? Bien, Ale, gracias por invitarme como siempre. No estamos discutiendo con Américo, hacemos intercambio de ideas. Vos discutís, nosotros intercambiamos ideas. ¿De qué es lo que estaban hablando? Voy a aclarar este punto. No intercambiamos ideas, porque yo las de ellas no las acepto. Claro, no digo que las aceptamos, digo que la intercambiamos. No, estaba contándole un dato de color que nos habíamos enterado, pero bueno. ¿Qué alguna convocatoria que hacer a la ciudadanía? No, a mí yo no organizo cosas de otro, por eso. Así que bueno, Eva, para vos que lo pedías, para vos que lo aclamabas, aquí está, él es bienvenido a la mesa redonda. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, buenas noches. ¿Dormido? ¿Está dormido, Ezequiel? ¿Qué pasa? Se levante, chico. Se escucha un poco bajo, te digo. Bueno, Ezequiel Sena. Parate entonces, papá. Ezequiel Sena con todos ustedes aquí. Y bueno, si hay alguien que la tiene clara realmente con el tema de la soberanía nacional, es este señor, por eso... Se llama Ezequiel. Claro, totalmente. Y
Por eso, nosotros veníamos hablando, Ezequiel, no sé si tuviste el privilegio de escuchar la primera parte del programa, pero de lo que hablábamos era sobre el tema de la soberanía nacional, sobre cómo fue un hito en la historia argentina la defensa del derecho autónomo del país y de cómo también los intereses extranjeros vinieron a imponer por la fuerza sus propias leyes. No sé qué reflexión te merece eso, Ezequiel. Sí, bueno, la verdad que es interesante eso del concepto de la soberanía, ¿no? Que uno de los intelectuales que más habla sobre este tema es Jean Bodin. Pero más allá de eso, recién voy a decirle que no como los intereses extranjeros vienen a través de la fuerza, ¿no? Que aprovecharse de las ventajas económicas, como fue, digamos, aquí el gran hecho de la vuelta obligada de Ross. La soberanía nacional fue un acto de independencia por parte de la Revolución de Mayo, ¿no? Y de toda esta generación, San Martín, Juan Saavedra, Leazo, La revolución, discúlpame, Ezequiel, la revolución de mayo incluía a San Martín. Me parece que te fuiste al carajo. Pero bueno, no importa. Vamos, Ezequiel, no me mandaste su saludo especial a mí. Oh, la gran eminencia de San Fernando. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, papu? Maestro. ¿Cómo anda la presidencia, Ezequiel? Vos, ya que estamos hablando de soberanía nacional, bueno, vos tenés una gran porción de la soberanía en el centro de estudiantes. ¿Cómo anda tu gestión allá en ¿qué es el profesorado de filosofía? Bien, concluyendo, por suerte, se realizaron otra vez las elecciones. ¿Ganaste? No, yo no me presenté, pero ¿Por qué? Por vergüenza. que nuevas personas tomen, digamos, la democracia es eso, es el juego de la renovación. Yo no soy eterno y tampoco me interesa eterno, me parece que es importante que también haya nuevas personas. Muy bien, se dice travesimiento generacional, ese. Muy bien, es algo importante eso, Creo que a lo mejor Perón te había preocupado y que la vida que había creado, Vos estás reflejando muy bien el mensaje de Perón. bueno, hay que practicarlo un poco más. Con razón no te presentaste, fuiste a la elección con un discurso trotskista y ahora estás citando a Perón. O sea, me parece también un aplauso para Ezequiel por el nivel de ética de decir, bueno, ya soy otra cosa y ya la verdad que me he pasado al otro bando, así que por eso no me presento. Cariglino te pudo, confesalo. No, yo no estoy en ningún bando. Yo soy una persona que aprende historia y destreza compuesta por todos los personajes. Sea Trotsky, sea Perón, sea Cristina, sea Alfonsín, sea quien sea. ¿Qué has aprendido de Cristina? ¿Qué es la jaula de las locas estamos hablando? No, de Cristina yo creo que tiene algunas cosas buenas. Me parece que la perspectiva internacional es muy clara. Ella Es muy parecida a Stalin y eso claro, vos lo tomás bien, además es una mujer, ¿no? Con un carácter así de fuerte. No, Cristina tiene visiones en el sentido internacional bastante claras, digamos. Ella marca bien claro que el grupo de los 8 implanta una política muy discriminativa, no hay equidad. Che, Ezequiel, ¿sabes lo que me da la impresión? De que vos sos una de esas personas que nombró Feynman, que tiene una adoración y una pasión hacia Cristina y la cree inalcanzable, sexualmente inaccesible. Me das esa sensación. Mi hermano me parece una tipa que en ese aspecto es buena, pero no comparto el que se mete ilícito, no comparto perspectivas sobre política económica, no comparto que ella crea que gobernar es solamente hacer una cuestión de números, ¿no? Porque ella puede escuchar una discurso y lo único que habla son números. Y no, la política tiene de números es importante, la economía es importante. Pero la perspectiva ideológica de que la política es la que tiene que dirigir la economía, eso lo decía más Néstor que Cristina. Pero no, personalmente me resbala bastante Cristina Kirchner. Bueno, Ezequiel, estuviste fantástico, no me quedó claro el tema de la soberanía, pero en otro programa seguramente que lo vamos a hacer, quédate tranquilo. Bueno, después metiste el concepto de Godín en algún momento. ¿Por qué no lo decís ahora, resumidamente? Bueno, nada, que el poder, según Godín, que después lo tomaste, el poder del soberano, pero que la actividad es algo bastante real. Che, ¿quién es Arturo Bonín, ese que actúa en la tele, en la televisión? Jean Bodin es un autor, creo que es francés, no me acuerdo bien, pero... Y si se llama Jean Bonín, decime, Ezequiel, ¿de dónde crees que sea? La ¿De verdad la que- Guinea Ecuatorial? Eso es un alumno de filosofía muy aplicado, es decir. En esa época en Guinea Ecuatorial no había muchos escritores, me parece.
Ese, te llevaste soberanía a marzo, me parece. Yo que vos sigo luchando por la no presidencia. Un beso grandote, Ezequiel, te quiero mucho. Saludos grande. Ezequiel, mirá que ya lustré los zapatos para ir a tu cumpleaños el 15. Esa me gusta. Prepárense para cantar. ¿Se puede dar el chivo al aire? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Eso quiere decir que no se podía dar el chivo al aire, pero bueno, viste, vos lo pedías, vos lo tenés, Eva. Así que bueno, también otra de las cuestiones es que no, ¿en qué lista lo vas a poder encontrar ahora Ezequiel Sena en las próximas elecciones? No se sabe. En este país no se sabe nada. Vamos a ver, encontramos a cada uno. Nunca esperé escuchar a Sena hablar bien de Cristina y de Néstor, así que... ¿En qué? ¿Cuál será el discurso de fin de año? ¿No? Esa también es la otra gran cuestión. Y bueno, ya había quedado picando, y Eva también, ya que estás aquí, amerita también tu reflexión de cómo ves vos el cuadro de situación el día de la fecha sobre la soberanía nacional. O sea, ¿vos ves a la Argentina como un país libre, soberano y autónomo? Yo creo que ser autónomo en la época que estamos tan globalizadas es un poco difícil, no solamente por Argentina, sino en el mundo en sí. Está comprobado que las economías El mundo se nos internacionales... cayó encima. También, no, por eso digo, pero ser autónomo totalmente es muy difícil, digamos, y países que tienen autonomía total sobre ciertas partes económicas de su ingreso nacionales no les va tan bien como a nosotros, me parece. Yo creo que sí, que somos soberanos en políticas. Hoy estamos muy cerca ya del 8D, que el otro día hubo el tema si era 8D, 7D. No, por eso el 7D. Sí, el con la 7D, ley no, el 8D es el Día de la Virgen. Claro, Que también van a poner la Cristina en el 8D. No, el arbolito. Va en el pesebre, va... No, pero están va todos... María, el niño, José, Cristina. Y él, atrás El angelito, es el angelito que está. Igual están todos invitados el 9, va a haber un acto en Plaza de Mayo, esperando el 9 domingo 9 de diciembre, va a estar Calle 13, Sabatella, esperemos que esté dando el discurso Pero, y Calle probablemente... 13 no era el que tocaba con el Partido Obrero. No, Calle 13 tocó siempre en los actos de Cristina. También. Y va a estar a confirmar Silvio Rodríguez. Bueno, pero si quieren que vaya mucha gente a la Plaza de Mayo, pongan una pantalla gigante para que esa gente pueda ver al gordo la nata porque cae domingo. Así que, Bueno, quizás continúa con la línea... Si hay un gran fanático de Silvio Rodríguez, es la persona que ha cortado hace breves instantes la comunicación telefónica. Quizás por eso está hablando bien de Cristina. Quizás por eso también nombró a Néstor y a Cristina por el trance que tuvo de Silvio Rodríguez. Y bueno, y usted, Américo Valente, ¿qué es lo que considera? ¿Que hoy por hoy la Argentina es un estado libre, soberano? no, para nada. Argentina está condicionado por un montón de acuerdos, ¿no? Que no ha respetado absolutamente ninguno. Más allá de quien lo ha firmado, siempre existe la responsabilidad de un Estado detrás de un acuerdo internacional. Y sobre la soberanía, a mí lo que realmente me llama la atención es las innumerables mentiras que se dicen desde el poder. Libres, no tenemos deuda, le pagamos a todo el mundo y ahora nadie nos puede decir nada. Completamente. El fallo que se dio esta semana en Nueva York fue un revés catastrófico para el gobierno. Yo en vez de esperar el 7D, el 8, el 9, el 10D, yo estaría esperando esta semana, que es lo que va a ocurrir, el 15D, en donde nosotros podemos entrar en un nuevo default, ¿no? Si no acatamos las leyes, porque este gobierno, y esto se los aclaro a los compañeros acá, firmó el replanteo de la deuda cuando la hizo Nielsen y ¿cómo se llamaba? El que fue candidato a presidente. Labaña. Cuando firmaba el acuerdo está suscrito a la jurisdicción de Nueva York. ¿A qué voy con todo esto? A lo que acá se declama soberanía nacional. No hay soberanía, muchachos. Lo mismo que Aerolíneas Argentinas. Recuperamos una línea de bandera, no recuperamos un carajo. Las acciones siguen siendo de Marsal y la compañía sigue figurando para Marsal y tenemos un juicio por 1.800 millones de dólares en Cian que lo vamos a perder. Todo hay un gran negocio de cada una de las cosas que se declaman. Yo no creo que haya habido en la Argentina alguien que realmente haya querido ser totalmente soberano. No lo creo, no lo veo. Siempre estuvimos dependiendo. Yo tengo pequeñas anécdotas, ¿no?, que van marcando. Cuando vino el príncipe de Gales en 1932, el candidato a presidente se llamaba Patrón. Robustiano Patrón Costa. Robustiano Patrón Costa.
Cuando fue a la estancia de Robustiano Pastón contra el príncipe de Gales, ¿sabés qué hizo para que para que los mosquitos no picaran al príncipe mientras dormía? Le dio. Le dio. No, le dio 7 negritos autóctonos argentinos alrededor que los untó para que los mosquitos pincharan a los negritos y no llegaran a esas pequeñas cosas que te voy diciendo. Por ejemplo, hoy, ¿de qué si se derogaron las leyes dictadas por la revolución de 1976? No. Las leyes siguen vigentes y ese fue un golpe militar que no fue un golpe militar, fue un golpe económico que nos dio total dependencia hacia los grandes centros financieros internacionales. No tenemos independencia, no tenemos soberanía y nadie hace nada para tratar de lograr de que seamos soberanos. Pues la otra cuestión de la que estábamos hablando en el corte era el tema de, para aquellos que se enganchan ahora, estábamos hablando sobre la soberanía, sobre aquí Américo. De lo que hablaba era sobre los vínculos que habían, por ejemplo, con lo que sucedió en el país en el año 76 y lo que ha sucedido en ese momento, ya que uno de los grandes objetivos, si no, fíjense, también hagan un análisis de lo que fueron las otras experiencias militares argentinas, y en donde van a ver que, por ejemplo, en el golpe de Onganía, de lo que se buscaba era de la modernización del Estado, básicamente, pero a través de la tecnificación de los funcionarios, y no tanto de cambiar las reglas de la economía puntualmente, como sí lo hizo la dictadura del 76, que al margen de eso, al margen de venir a cambiar el orden legal de la economía del país, también, bueno, diezmó a toda una generación de la cual vos sos protagonista. Entonces, como no solamente tuvo objetivos genocidas para con la misma población argentina de plantear una segunda guerra civil, sino que también hechos que vienen no solamente de la dictadura, sino que también se venían preparando ya del año 1974-75, pero que hasta el día de hoy, como se bien se mencionaba, la ley de entidades financieras sigue vigente, la ley de medios, la ley de asociaciones civiles, etcétera, etcétera, un montón de leyes que se cambiaron y que son fundamentales para la vida de un país, para la salud financiera también, porque las transacciones financieras no reciben impuestos. O sea, vos si vendes tu casa te cobran un jugoso porcentaje de la venta, pero si Amarita Fortabat vende, por ejemplo, Loma Negra, no tiene que pagar ni un peso. No, porque está bajo el régimen de la bolsa de valores y de hecho no pagó un solo peso. Ahora lo que sí, seguimos sustentando el gran desatino económico que está teniendo este gobierno con el sudor de los trabajadores, con el impuesto a las ganancias, en donde un trabajador de 8 o 9 mil pesos haciendo horas extras para poder llegar, el Estado le roba 2.000 pesos por mes. Y mientras tanto la renta financiera tiene 0 carga. Y no se trata... A mí, por tirarle también un dato puntual y ver hasta lo micro donde llega esto, es que yo como docente del Plan Fines cobro, para poner un estimativo, ¿no? Si cobro 1.000 pesos por mes, que eso equivale a prácticamente a 6-7 horas semanales, horas cátedras semanales, el Estado me descuenta el 20%, pero no me especifica los descuentos que me... Yo en mi negocio vendo 100 pesos, 33 pesos de esos 100 pesos se los lleva el Estado. Después hablamos de inflación, hablamos de costo de vida, cuando tengo un socio inútil, porque no me lo devuelve por ningún lado los 33 pesos, a mí particularmente, ¿no? Y qué bueno sería, ¿no? ¿Cómo es posible que después de tantos años, de tanto desatino económico, nadie plantee una nueva legislación impositiva, un replanteo de las cosas, una verdad? ¿Por qué? Porque un país hay que replantearlo desde su sistema de impuestos. A partir de allí, una redistribución más justa, una redistribución que le sirva a todo el mundo. ¿Y por qué no podemos respetar nosotros al gobierno, hoy por hoy, yo particularmente? Porque además de todo eso, veo que mi dinero sirve para enriquecer a todos los funcionarios que están. El grado de corrupción a mí me tiene realmente alterado. No hay lugar donde se raspe y en donde no salga pus. Está todo repodrido. Eva,
eso. No, yo estaba estaba escuchando atentamente lo que decían acerca de los impuestos y si quizás se usa la palabra gobierno como muy generalizada, ¿no? Porque todos sabemos que los impuestos en general no siempre van para el gobierno nacional. Los impuestos que uno paga se dividen, o sea, porque no es lo mismo los impuestos de un negocio que los impuestos para un empleado de la provincia de Buenos Aires, que No, sería de la vos. nación. Vos sos empleado de la provincia. De la nación. Como profesor Delfines, yo pensaba que era un profesor Porque provincial. es un programa, me paga la Dirección General de Escuelas de Provincia, pero es un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Pero la administra la provincia de Buenos Aires, entonces no necesitan la RADA. No es tercerización, distribuye pero los sueldos, pero el programa viene la plata viene de Nación. O sea, esto es entre comillas más o menos por decantación. Nación le baja la plata a provincia y la provincia a los La cuestión es que municipios. me descuentan el 20%, no sé quién se queda con la plata, no sé a dónde va, pero a mí la guita no me llega. Pero a lo que voy es que quizás uno dice gobierno, ¿no? En general hasta cuando uno paga los impuestos en su casa. Lo que uno paga en impuestos siempre se divide entre municipal, provincial y nacional, ¿no? Y era algo de lo que estamos hablando hoy con Juan Benítez acá, estábamos charlando acerca de la suba de la nafta, que me estaba dando datos en qué iba a ser usado esa suba, que seguramente de Juan Benítez me va a poder explicar mucho mejor. ¿En qué va a ser usado una suba de la nafta? Otro afano más, muchachos. No, espera, caballero. No, lo que se dice, bueno, que en algunos distritos más de la zona oeste, digamos del noroeste, digamos todo lo que es Ituzaingó por esa zona, ellos han adoptado, sus intendentes, de aumentar 10 centavos a cada litro de nafta y 0,5 cada centímetro cúbico de gas. Que Capital también lo va a hacer. Bueno, que Capital también lo va a Pero hacer, no va a ser para hoy. obras de vialidad, quiere decir, para que no haya bache y todo ese tipo de cuestiones. ¿No es la primera vez que hay el impuesto a la nafta o no? No, impuesto a la nafta, ¿sabés cuánto recibe el productor de petróleo que hace la nafta? No llega a un peso. Lo demás son todos impuestos. Te voy a dar un dato, Juan. Ganancia, diría yo, porque la empresa petrolera gana. Pero así todo, por más allá que ganen, tenemos la empresa más deficitaria del mundo. La única petrolera que pierde guita se llama YPF. Pero después las demás sí ganan guita, la nuestra no, la nuestra pierde. Te voy a dar un dato. Vos sabés que cuando yo era joven no había impuesto a los automotores. Se impuso cuando yo compré mi primer auto. Mi primer auto yo tenía 16 años. Entonces inventaron el impuesto al automotor. ¿Con qué fin lo habían inventado? Para hacer autopistas y calles, compañero. Ese era el impuesto al automotor. Después se aumentó la nafta para darle incentivo docente. Y después se aumentaron los impuestos para fabricar hospitales. Y después se inventaron... Muchachos, se crean impuestos todos los días y yo veo a los funcionarios cada vez más ricos y esas obras que decían no existen en ningún lado. A mí me parece que el tema de, más que nada, Scioli quería hacer lo mismo para el tema de las rutas, que a mí me parece muy bueno, porque en el interior de Buenos Aires, todas las rutas que tienen peaje no, pero las que no tienen peaje, que son todas las que conectan las principales, como la ruta 2, la 226, la 3, la 11, o para el norte son la 8, digamos, que conectan todas esas rutas, por lo general están muy deterioradas, así que me parece muy bien que hagan un impuesto Juan, a las ¿y rutas del el interior. peaje para qué se paga? Disculpame, te hago esa pregunta porque ya me abriste la incógnita. Si vamos a crear un impuesto para mejorar la ruta y encima pongamos peaje, ¿para qué están los peajes? Y los peajes están para, digamos, cuidar. Y los subsidios la que paga el mantención. gobierno a esas empresas que nos cobran peaje, ¿para qué están? Ya no está subsidiado, digamos, el No peaje. todas las rutas tienen peaje. Claro, no todas las rutas tienen peaje, pero igual no está subsidiado. Se cortó Subsidio. el subsidio al peaje. ¿Quién te dijo? A las empresas que preguntale a Autopistas del Sol cuánto recibe de subsidio por Vivi, año. llame a Autopista del Sol. Dale. Bueno, Preguntale. Bueno, pero en la cuestión ya vamos prácticamente arrimando la tranquera, y en lo que tiene que ver, bueno, ¿Vamos qué? con arrimando la tranquera, pero mirá cómo, encima te tengo que enseñar de... Este es el único, el viejo. Claro. Vamos todavía. Mirá, soy una caja de sorpresa. Por eso ya estamos prácticamente llegando al final, quedan escasos minutos, casi menos de 10 minutos para llegar al final, y bueno, no quería despedirme, no quería cerrar el programa tampoco sin que el señor Juan Benítez nos diera unas palabras sobre cómo ve la situación del país ahora, qué es lo que espera de los próximos días, de este fin de año, cuál es el panorama que usted ve a nivel político provincial, ya que es un hombre que se mueve por todo el territorio. ¿Cómo viene la cuestión? ¿Cómo viene el panorama político?
Viene un panorama tranquilo. Nosotros los peronistas estamos esperando al congreso que viene ahora en diciembre del PJ para ver qué pasa, pero vine con tranquilidad de lo particular que uno es peronista, digamos, que ve al PJ, ¿no? Desde lo general, podría decir que la política siempre tiene sus movidas inquietantes cada vez que se pasa de diciembre a enero, ¿no? Cuando empieza el año electoral. No nos olvidemos que el 2013 va a ser un año electivo, así que va a tener sus modificaciones y va a tener su injerencia en todo, digamos, lo que pase. Por ejemplo, ¿cuáles son las discusiones internas que hay en el peronismo hoy? Me parece que hoy las discusiones pasan no por la discusión de un modelo, sino por la discusión de quién mete a uno, más que nada los referentes ortodoxos del peronismo, quién mete un turista. Yo digo turista porque van, viste, ponen y se van. Juan, discúlpame. Puede ser que en vez de discutir líneas políticas y todo eso, se discutan puestos políticos. Me parece a mí que los que están hoy encabezando al PJ y los que van a definir como la conducción, que hay muchos que están postulados, me parece que uno es ¿A Macri lo ves ahí intendente de La Matanza? ¿Macri lo ves permeable ahí en el peronismo? Me parece que a Macri le falta un montón para ser peronista. Es uno de los, diría yo, es un modelo del famoso gorila de la época antigua, digamos, porque no cumple con nada de lo que pueda llegar a ser peronismo. Yo puedo discutirle a Macri, puedo sentarme con Macri y discutirle todo lo que tiene que hacer para ser peronista. Me parece que sale muy por fuera del peronismo. Che, Juan, y para vos, dame una descripción de Carlos Menem. ¿Qué sería para vos Carlos Menem? Carlos Menem fue, la verdad que yo esto siempre lo digo, Carlos Menem fue un compañero a pesar de que lo criticamos todo. O sea, lo de gorila no le cabe a él. No, a ver, más allá de los fracasos que tuvo en ciertas medidas que tomó y que lo critiquemos porque fue un fracaso en muchas medidas. Juan, estás confundido, él fue un triunfo del liberalismo. Pará, vos me parece que tenés una confusión. Es el triunfo más estruendoso que tuvo el neoliberalismo en la Argentina. Bueno, yo estaba en el peronismo, no el neoliberalismo. Pero el peronismo no es neoliberal. Pero ¿con qué partido asumió Carlos Saúl Menem? Por eso digo compañero. El único tipo que ganó con la lista 2. Sí. El único tipo que ganó con la lista 2. Y ganó siempre. Encima ganó siempre, no perdió nunca. Sí, bueno. Pero bueno, yo estaba, me sacaron del tema de los 90. No, pero me confunden los actores peronistas. Actores hay un montón. Actores hay un montón. En la política hay un montón de actores. Si no hubiera un montón de actores, hoy no discutiríamos política. Lo único que haríamos es sentarnos y ver la tele, hablar de, no sé, mañana vayan a comprar harina, porque les digo yo, mañana vayan a comprar leche, porque les digo yo, escucharíamos eso. Por eso hay actores políticos, porque la discusión de los hechos políticos que pasan día a día genera una pluralidad democrática. Si no, estaríamos hablando de una monarquía institucional donde, por eso digo, vamos a comprar todo leche mañana y bueno, vamos todos porque nos dicen que mañana vayamos a comprar leche. Juan, sabes que usas una dialéctica muy buena, espectacular, pero el gran interrogante mío es ¿por qué el peronismo se equivoca siempre cuando elige sus líderes y sus candidatos? No soy Juan, pero voy a intentar contestar. Hablo con María Eva. Sí. Hay algo que es de donde parte el peronismo, que es un movimiento en donde Perón siempre fue un gran visionario en contextualizar el país dentro de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Era lo que estamos hablando, las guerras, o sea, las subas y bajas económicas. Es imposible no esperar que la Argentina repercuta, como hablábamos hoy, que el mundo se viene encima, la crisis de Europa, el euro, el dólar. O sea, Argentina hay que contextualizarla siempre dentro del momento histórico en el que está pasando, por ende, los presidentes, las presidencias, los presidentes y los tipos de presidencia que tuvieron, porque un mismo presidente no siempre tuvo el mismo tipo de presidencia. O decime si no me equivoco, Américo, que la primera presidencia de Perón no fue igual que la tercera. El contexto mundial en donde se forja la persona va cambiando. De ahí viene que también el peronismo es un movimiento, ¿no? Y la personalidad que van teniendo también va cambiando. Hoy estamos hablando de Menem, como decís vos,
el triunfo del neoliberalismo, en donde el mundo se movía de manera neoliberal, donde teníamos un Clinton que actuaba igual que Menem en Argentina, en donde el Mercosur era un invento tirado así muy de los pelos. Clinton no vendió a Estados Unidos, pero igual o sea, te estoy diciendo la personalidad que tenía. ¿Qué personalidad? Yo voy a los hechos, la personalidad que tenga la personalidad que se me Lo que pasa es que el ingreso bruto en Estados Unidos no es igual que el que había en Argentina. Vamos a decir eso también. Estamos hablando de hoy. Hoy el mundo se está volviendo de izquierda, por decirlo de alguna manera, en la unificación latinoamericana, y Cristina es parte de esto también, digamos. Es algo que Néstor empezó a formar, donde fue presidente. Evo Morales fue y pidió créditos internacionales, se lo concedieron al 4,5. Evo Morales es el presidente de Bolivia. Argentina no puede pedir, y encima es trotskista, maoísta y todo. Argentina no puede pedir un mango y es la mejor expresión del liberalismo. A mí me parece que me parece perfecto que Argentina no pida plata. Endeudarse, esto es como uno, digamos, a mí me encantaría comprar un montón de cosas, pero yo sé que no voy a poder sacar un crédito porque no quiero endeudarme con cualquiera. La política pasa, como hablábamos recién, por actores. Actores, como decíamos, hay un montón. Si hablamos de épocas, no es lo mismo en los 90 que ahora. Yo, por ejemplo, qué sé yo, hay que aprender de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Hay que criticar lo malo, ¿sí? Y ¿cómo es? Agrandar, digamos, maximizar lo bueno. Juan, quiero aclararte que te mintieron en un punto gravísimo. Argentina sigue endeudándose y se está endeudando con los jubilados, se está endeudando con el Banco Central, se está endeudando con las reservas y con el futuro de los argentinos. No pide guita afuera, pero adentro está vaciando las cajas del futuro de los jubilados, del futuro de los argentinos. Yo creo que, bueno, ahí está, esto es un hecho cuando digo futuro, amigo, esto es muy importante, cuando vos decís futuro, la verdad que en un futuro podemos pensar que no hubiésemos pensado que Grecia entrara en la situación económica que tenía. Estoy hablando de los jubilados argentinos. No, pero por eso te estoy diciendo, yo no hubiese creído. ¿Qué importa lo griego? No, está bien, pero la situación que le afecta a muchos países vecinos, sobre todo las crisis que a veces las grandes potencias inventan para someter económicamente a países en subdesarrollo, es una cuestión de evaluar. Argentina es un país que está en subdesarrollo, igual que muchos hermanos latinoamericanos, y esto hay que verlo, hay que analizarlo, si no estaríamos en la sintonía de ver para dónde va. Si yo hoy digo la economía está mal para un futuro, yo la verdad no lo sé, pues yo soy un argentino que vive todos los días y que trato de ver la realidad que yo tengo que comer mañana, y la veo a esa realidad inmediata, no es que tengo que analizar mi futuro, porque la verdad que para eso está el Ministerio de Economía y para eso están los economistas. Yo no me puedo trascender tanto en ese punto. Bueno, ha quedado abierto el debate, nos hemos quedado prácticamente 100 minutos.